Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta tertulia vamos a hablar de inspiración, de lucha y algo que a veces es difícil, aceptación. Y esas palabras vienen de una persona muy especial. Está en Guayaquil, en Ecuador, pero viene para Londres esta semana. Así es que nos hemos adelantado y por eso lo invitamos. Se trata de Elio Bardi. Bienvenido, Elio, a la tertulia del Mucho martes. gusto, muchas gracias. Un gusto, ¿no? Saludar desde el Ecuador, Guayaquil. Elio, Elio para los amigos tertulieros es una persona que se ha dedicado los últimos años a inspirar a otros. Y es que tiene una historia muy particular. Yo no sé por qué, si no es mejor que nos cuentes tú qué te ha hecho convertirte en un motivador. Bueno, yo desde muy joven estudiaba comunicación social, ¿no? En el año 2002, recuerdo un 31 de julio, viajaba en una cooperativa de transporte de pasajeros. Por la imprudencia del conductor, por ir en competencia, caímos un barranco aproximadamente de 10 metros de profundidad. Wow. Fallecieron 6 personas, yo me fracturé la columna y perdí mi movilidad en mis extremidades inferiores, que quedé en silla de ruedas. A raíz de lo que me pasó, fue algo duro, todos entramos en depresión, pero me ayudó tres cosas: la fe en Dios, el amor de mi familia y leer, que cogí una fortaleza donde salí de esa depresión y vi una adversidad transformarla en una oportunidad. Eso es lo que yo siempre hablo de la resiliencia. Yo pienso que las personas con discapacidad somos personas resilientes porque nosotros las adversidades las transformamos en oportunidades. Sí, bueno, excelente pues saber eso, que hay gente que nos muestra el camino para ser mejores. Ahora, ¿por qué no nos cuenta un poco de quién es Helio y esa vida que lo llevó pues antes de ese momento? ¿Quién era Helio? Bueno, yo desde muy joven, yo siempre he trabajado en editoriales. Trabajaba como asesor pedagógico, promotor, promocionando textos escolares a nivel nacional. Tuve una muy buena escuela desde el año 94 en una editorial, Susaeta. Esta editorial me dio oportunidad de viajar a Colombia, estuve en España y capacitándome, ¿no? Para poder promocionar. Y cuando me pasó el accidente, no sabía qué hacer. Pensaba que mi vida había quedado a un lado sin ver un horizonte, pero comencé a leer experiencias de personas que me motivaron. Un ejemplo, leer la vida de Johnny Erickson. Fue una persona que me dio una fortaleza. Y eso fue una experiencia linda que te la voy a contar. Yo estaba postrado en una cama que no me podía ni virar porque tengo una paraplegia. Y recuerdo que una hermana viaja a Miami y ella me trae un regalo que decía en el libro Johnny Erickson en la portada de una chica de ruedas. Cuando yo lo primero que yo hice al coger el libro, lo tiré por mi almohada, ¿no? Como pasaba las 24 horas del día en esa cama, uno de esos días cojo el libro y lo comienzo a hojear. Y leer la vida de Johnny Erickson me dio una fortaleza grande, una más que todo motivación de ver ella que sufrió un accidente en la playa, se fracturó el cuello y quedó cuadriplégica y descubrió una habilidad, entre sus dientes pinta unos cuadros hermosos, es una gran motivadora. Yo digo, ¿por qué me lamento? ¿Por qué me quejo? Si ha habido personas en peores situaciones que uno. Desde ahí empezó un pasito para la motivación. Entonces yo le dije a mi mami, mami, quiero que vayas a la librería y me compres libros de motivación. Quiero leer experiencias y testimonios de personas que han sufrido algún tipo de discapacidad, algún tipo de impedimento y cómo se han superado. Entonces mi mami fue a una librería aquí muy conocida de librero en San Marino y me lleva algunos libros. El primer libro que yo vi que me trajo, que era así de grueso, que me dio primero una impresión de verlo, pero al leerlo me dio una motivación, Stephen Hawking. Ah, Stephen Hawking para mí fue una inspiración tan grande. Ver la historia de él es algo que muy motivadora, ¿no? A los 23 años le diagnosticaron una degenerativa y es amotrófica neuromuscular, esclerosis múltiple. Pero lo más sorprendente es la historia de él, que le dieron de 2 a 3 años de vida.
Y este hombre vivió con las adversidades más de 50 años, porque falleció cerca de los 74 años, hace 3 años. Y él era el hombre más inteligente sobre la faz de la Tierra, porque él había hecho avanzar la teoría general de la relatividad, porque se le atribuye el mérito de haber hecho los cálculos matemáticos de la existencia de agujeros negros en el espacio. Era sorprendente, un hombre que se comunicaba a través de una computadora moviendo 3 dedos. Y hay unas reflexiones que me llegaron acá al alma, ¿no? Él dice en uno de sus libros, si usted tiene algún impedimento, debe emplear sus energías en el que no tiene ningún problema. Debe concentrarse en lo que pueda hacer bien y no lamentarse por lo que no puede hacer. Y yo esa frase yo la Muy fuerte, analicé. Yo digo, ¿por qué nos lamentamos? sí. ¿Por qué no explotamos lo que podemos hacer? Claro. Sé Ahora que una, cuéntame, estamos hablando con Elio Bardi, ecuatoriano, motivador, y pues hablando un poco de esta historia de vida. Cuéntanos cómo era Elio antes del accidente. antes del accidente, Ese Elio, ese punto? bueno, tal como soy ahora, siempre he sido sonriente, siempre he sido una persona extrovertida, siempre he sido una persona que me ha gustado viajar Ujú. y una persona que decía a mi mami, ¿te gusta a veces las aventuras? Siempre descubrir algo nuevo. Entonces, yo el estar en una silla de ruedas, veo el Helio que era antes, de pronto, lo que no era antes, lo que ahora soy, que no me proyectaba un futuro. De pronto, antes vivía solamente el momento, trabajaba para vivir ese momento, vivir solamente el momento, el momento. Pero ahora sí, para mí el pasado no existe, no me paraliza, vivo el hoy, pero sí me veo el mañana con esperanza y con optimismo. Es una diferencia, ¿no? Ahora, Pero antes, no sé si nos cuentas, porque obviamente es pocas veces tenemos la oportunidad de tener de primera mano una historia, pues, que algunos lo ven y uno dice, pero bueno, ¿cómo logró todo eso? Ahora, pero en ese momento, cuando se da el accidente, ¿tienes recuerdo de ese accidente? ¿Cómo fue? ¿Qué bueno, pasó? el recuerdo del accidente que tuve, yo estaba en Santo Domingo, Los Colorados, Eso justamente fue en Ecuador. en Ecuador, y nosotros cogimos un autobús con destino a Esmeraldas. Me recuerdo que aquel día cogimos el primer bus que estaba estacionado, llevaba un cartón de libros, lo puse debajo del asiento. Tenía una cita muy urgente, me recuerdo en Quirindé. Miré el reloj y pensaba que no llegaba a tiempo aquella cita. Cuando de pronto el autobús arrancó su marcha con cerca de 20 personas. La mañana nublada se volvía más, cada vez más fría y no paraba de llover. Cuando de pronto el otro autobús no alcanzó e iniciaron una franca competencia entre ambos conductores. Wow. Nosotros los pasajeros empezamos a preocuparnos y a exigir prudencia en nuestros asientos. Sin embargo, la lucha se tornaba encarnizada. El objetivo del uno era pasar al otro como sea. Ambos sabían quienes llegaban al destino fijado obtenían algunos dólares más de utilidad. Finalmente, recuerdo, después de tanto forcejeo, a la altura del kilómetro 24 de la vía de la Concordia, el otro autobús no alcanzó y estaban en competencia, ambos se miraban de soslayo, aceleraban aún más, cuando el otro autobús se hizo humo. Mientras tanto, nosotros en una curva salimos de la vía dando vueltas de campana y cayendo a un precipicio más o menos de 10 metros. ¿Y Todo sucedió tan rápido. no, qué recuerdas de esos momentos cuando dabas? ¿Qué pasaba por tu mente? Yo en ese momento de ahí ya no recuerdo, de ahí no recuerdo porque recuerdo que milagrosamente, como la enviada por la divina providencia, aparecieron por el lugar del siniestro un grupo de militares y soldados. Ellos bajaron la quebrada a ayudarnos y a sacarnos del autobús que nos encontrábamos atrapados, ¿no? Y inmediatamente nos llevaron al hospital más cercano. A mí me llevaron al hospital de Santo Domingo de los Colorados en una camioneta. Al llegar al hospital dijeron que no podían tratarme porque el caso era muy grave lo mío. Tenía fracturada mi columna y mi pierna totalmente también fracturada. Y nos llevaron a la capital, a Quito, donde me intervinieron quirúrgicamente. Me sacaron 2 vértebras y me fijaron con barra de Harrington la columna. Wow. Y perdí mi movilidad de las tetillas para abajo. Y bueno, y de ahí empezó, hablemos un poco lo malo y después vino todo lo positivo hasta ahora, ¿no? Sí, todo un viaje, ¿no? Estamos Todo hablando un viaje.
Con Elio Bardi, inspirador y pues estas experiencias de vida lo cambian a uno. Eh, ¿Qué hubiese pasado? Que a veces no piensas que hubiese pasado si, ¿qué pasó con esa reunión que no tuviste? Que era tan urgente. Bueno, quedó en esa reunión, como yo trabajaba en una editorial, tenía que ir a un colegio y bueno, de ahí ya prácticamente eso fue mi último día de trabajo, ¿no? Sí, Ese claro. fue mi último día de trabajo y nunca más volví a trabajar. Pero ahora en la actualidad ya tengo mi propio negocio, mi propia editorial. Ok. Ya, porque esa experiencia que tuve en la que trabajaba en una editorial me enriqueció y me valió para primero sacar mis primeros libros que tengo de mi autoría como Un espíritu de pie, que saqué mi primer libro donde le enseño a la gente que físicamente estoy sentado, pero espiritualmente siempre de pie. Bellísimo, bellísimo. Ahora cuéntanos un poco de la vida, ¿no? Que te has dedicado a recorrer el mundo, a inspirar a otros. Y en la casa, ¿cómo es la vida en la casa? En la casa, bueno, en la casa tengo Uh, dos mujeres, mi esposa y mi hija, quien siempre nos apoyamos en todo. Mi hija estudia en la universidad, estudia medicina, y con mi esposa tenemos nuestro negocio, que trabajamos juntos, no nos despegamos ni un, ni un rato. Ahora solamente que voy a Londres ya me voy a despegar. Ay, no. ¿Y la Sí, conociste antes o después? la conocí antes y después. ¿Cómo es eso? Sí, porque antes del accidente a mi esposa yo ya la conocía. Ya Cuando era ella estaba en el novio. colegio, yo la iba a ver al colegio y siempre. Y después que me pasó el accidente, nos volvimos a ver y de ahí nos unimos y nos casamos. Sí. Y no te dio temor que ella te rechazara el miedo en ese periodo? Bueno, hay una experiencia de eso que nunca ha habido temor y rechazo, porque cuando yo salí de esa depresión, dice mi esposa, tú mucho te quieres, porque cuando yo después del accidente entré en una depresión, pero cuando yo tomé esa decisión de estudiar, terminar mis estudios, tengo una licenciatura en comunicación social, entré a la Faxon a estudiar comunicación social, ya en la universidad tenía una enamorada, después llegué a tener otra, Mm. entonces me comencé más que todo a valorar, ¿no? Yo digo, no, pues la gente no se fija por la condición física, se fija por esto, cómo tú piensas, cómo tú eres, ¿no? La transparencia que uno es. Entonces me di cuenta y me comencé a valorar como persona, ¿no? Ahora nunca me ha complejado estar en una sierra, nunca, ¿no? Nunca, porque yo veo que las personas se fijan en uno, en lo interior de la persona, no en lo exterior, porque todos envejecemos, todos vamos a tener una discapacidad, ya cuando seamos ancianos no vamos a poder caminar, no vamos a poder ver, pero todo está acá. Dice que ninguna adversidad puede derribar a una persona que tenga el dominio de su mente, porque las limitaciones no son obstáculos para nadie, son peldaños que nos ayudan a llegar al éxito. Entonces, el estar en la silla de ruedas me ha enseñado a ser un hombre noble y rebelde, que no me resigné por mi impedimento físico a pedir, sino que aprendí a soñar, a luchar, a conseguir con trabajo y personalidad los objetivos que me he trazado ahora junto con mi familia, no, mi esposa y mi hija. Sí, Entonces, contabas que ahora tienen una finca, un ¿eh? terreno. Cuéntanos por qué, cómo eso, de Bueno, a mí ser... me gusta andar a caballo. Yo Ah, ando, sí, yo ando a caballo, me gusta andar a caballo, más que todo también es una terapia. Me gusta ir a la piscina, me gusta, bueno, mi único problema es no poder caminar, pero mi silla de ruedas me desplaza donde yo quiero ir y tengo mi carro que yo conduzco, un carro adaptado con todo el comando del volante. No es un impedimento para nada la silla de ruedas. Entonces, yo pienso que Dios, yo creo mucho en Dios, Él me ha dado la fortaleza y sabiduría para aceptar las cosas que no puedo cambiar, ya al caminar no puedo, pero me ha dado mucho coraje para seguir adelante. y ahora, ¿y la familia, cómo ha logrado adaptarse? Porque tú lo lograste, ¿y los demás? Con mis hermanos, el entorno, todo.
Bueno, en la familia tengo mi papá, por ejemplo, que está bien malito, y digo, papi, mira el ejemplo de mí, cómo yo puedo seguir. Me recuerdo tanto mi abuelita, que en paz descanse, mi abuelita, ella, yo le invitaba a salir a mi abuelita al malecón, salgamos abuelita, ella no quería sentarse en una silla de ruedas, Ujú. salíamos los dos. Entonces yo pienso que las personas con discapacidad somos una inspiración para el mundo, porque dicen, no, pues si él puede, yo, ¿por qué no puedo? Si él no se acompleja, ¿por qué yo me acomplejo? Entonces, también el estar en una silla de ruedas es mi motivación. A mí me motiva para motivar a las demás personas. Sí. Ahora que vienes a Londres, cuéntanos qué esperas de esta ciudad. Bueno, Londres no conozco, y de Londres yo siempre, en las conferencias que yo doy, en las charlas que yo doy, yo siempre hablo de un británico, el primer ministro británico, Winston Churchill, que él tiene unas frases increíbles que siempre las digo yo, ¿no? En la charla. Y he leído algo de este país británico. Entonces, me ha motivado. Yo digo, voy a conocer el país de Winston Churchill, porque me recuerdo en una de las conferencias, y lo que siempre me ha motivado de Winston Churchill, él cuando da lo invitan a dar una conferencia a una universidad de la Oxford, y él da la charla más corta del mundo, ¿no? Cuando Winston Churchill lo invitan, y él viene con un sombrero de copa, una pipa, y iba con su bastón, y él ve a todo el público presente, a todos los estudiantes, y él deja su sombrero, deja su pipa, su bastón, y lo queda mirando a uno por uno. Nunca, nunca, nunca se rindan. Y volvió a verlo otra vez. Nunca, nunca, nunca se rindan. Cogió su sombrero, cogió su pipa y salió del auditorio. Y todo el mundo lo aplaudió, que es algo que se recuerda de Winston Churchill, una conferencia que a todos nos quedó, ¿no? Nunca hay que rendirse. Y eso siempre me acuerdo de él. Y yo a veces lo comparto en mis conferencias. Y bueno, ya estamos terminando esta tertulia especial con Elio Bardi, ecuatoriano, escritor, motivador, y aquí con una tacita de café. Cuéntenos, aquí la vemos, cuéntenos un poco de la tacita. Bueno, esta es mi tacita favorita, transparente, para ver el café, café italiano. Sí, bueno, y Y hablas italiano, ¿no? sí, justamente viví en Italia. De Londres viajo a Italia. Mm, Sí. Justamente excelente. voy a presentar mis libros, ¿no? Este es mi primer libro, Un espíritu de pie, donde cuenta un Helio cómo era antes, cómo me pasó el accidente, cuando entré en depresión, qué me ayudó a salir de la depresión. En este libro yo digo que un espíritu de pie nos enseña a sobreponerse frente a las adversidades, a entender que mientras rija la inteligencia, el valor, el amor a Dios y a la humanidad, hay mucho que ofrecer a la vida. Un espíritu de pie, parte uno. Este es un espíritu de pie, parte 2. Cuando ya obtuve un título como licenciado en Ciencias de la Comunicación, estando en mi silla de ruedas. Y un espíritu migrante, que cuenta Mm. todas las vivencias que he tenido en el exterior. Son obras paradigmáticas, dedicadas a los débiles que antes de tiempo se sienten derrotados, y a los fuertes para endurecerlos. Bueno, y el mensaje aquí a la comunidad tertuliera que te va a estar esperando el día sábado 9 de septiembre. El 9. Sí, les digo que el éxito no tiene explicación. Las metas nos las ponemos nosotros mismos. El camino que elegimos es nuestro libre albedrío. Si te propone algo, hazlo, inténtalo. No importa que fracases. Cuando no existen estos fracasos, es porque nunca llegarás al éxito. Mira que yo lo hago, lo intento, y pienso que de a poco cumplo mis metas. Con este espíritu que siempre está de pie. Un espíritu soñador, aventurero, migrante, que vive, que ama, que sueña, que ríe, que sirve y que está de pie frente a los inevitables latigazos de su naturaleza caída. Ese mismo espíritu
que me hace agradecer al cielo por lo que tengo. Aquel Fan- divino espíritu que me hace declarar a los cuatro vientos, lo que no me mata, me hace más fuerte. Así es, fabuloso. Bueno, muchísimas gracias, Elio Bardi. Hemos conversado en esta tertulia del martes con este inspirador. Y bueno, Bueno, gracias. a nuestros amigos de la tertulia les decimos nos vemos la Bueno, próxima. saludos, nos vemos en Londres el 9 de septiembre, en la Casa Latinoamericana. Ahí vamos.